Me llamo Julián Pérez, y durante 11 años pensé que mi matrimonio era perfecto. Cada aniversario era una sorpresa, una celebración de amor, de complicidad, de familia. Feliz aniversario, mi amor, le dije aquella mañana a Camila, mi esposa. Gracias por todo lo que has hecho por mí, por nuestros hijos, por nuestra familia. Te amo. Pero toda aquella calma era una ilusión. Incluso el mejor disfraz, con el tiempo, muestra sus fisuras. Esa tarde, mientras me alistaba para nuestra cena de aniversario, recibí una llamada. Camila, lo siento. La empresa tiene una reunión de emergencia. No podré acompañarte esta noche. Ella suspiró. No dijo nada, pero lo supe, nunca se debe subestimar el sexto sentido de una mujer. Horas después, en otro lugar de la ciudad, una voz femenina, fría y provocadora, rompió el silencio. Qué valiente eres, Julián, poner a tu esposa y a tu amante en el mismo edificio. ¿Y tú cómo te atreves a buscarme el día de mi aniversario? Respondí, intentando mantener la calma. ¿Buscar emociones fuertes? ¿No es eso lo que te gusta? Replicó ella con una sonrisa. ¿Por qué llevas las joyas de mi esposa? Porque me encantan las cosas de tu mujer, sus bolsos, sus joyas, y su hombre. Aquella noche comenzó el principio del fin. Yo juraba que Camila nunca lo descubriría. Siempre le dije a Lucía, mi amante, que mi esposa era ingenua, que jamás sospecharía nada. Pero Lucía empezaba a cansarse de esconderse. ¿Cuándo vas a divorciarte? Estoy harta de esta vida en las sombras. He querido hacerlo muchas veces, le respondí, pero cada vez que lo intento, ella amenaza con suicidarse. Me da lástima. Ella me abrazó, y sin saberlo, sellé mi propia condena. Días después, Camila llegó a casa con el ceño fruncido. Julián, ¿sabes dónde está el collar que hicimos con la niña en la clase de manualidades? No aparece. Debe haberlo perdido, cariño, contesté rápido. Cuando llegue a casa lo busco. Camila sonrió suavemente. Está bien. Por cierto, el pronóstico dice que lloverá esta noche. No olvides poner una manta extra. Te amo, Julián. Yo también, amor. Pero esas palabras ya no tenían el mismo peso. La culpa se colaba como un veneno lento. Poco a poco, los días se volvieron un teatro. Yo fingía reuniones. Ella fingía no sospechar. Hasta que un día, Camila decidió actuar. Una tarde, apareció en la oficina de Lucía. Vengo a la entrevista, dijo fingiendo serenidad. Lo siento, respondió Lucía, no contratamos mujeres mayores de 35 años. Camila sonrió. La edad no define el valor de una mujer. Ni en el trabajo, ni en el amor. Lucía levantó la ceja, molesta. ¿Por qué te metes en el matrimonio de otros? Porque en el amor, quien no es amado, siempre termina siendo el tercero, contestó Camila, mirándola a los ojos. Si realmente te amara, ya te habría hecho su esposa legal. No su amante ilegal. Lucía guardó silencio. Por primera vez, alguien había tocado su orgullo. Mientras tanto, yo creía seguir teniendo el control. Pero todo cambió cuando Camila contrató a un abogado. Quiero solicitar la preservación de los bienes matrimoniales, dijo con voz firme. El abogado revisó los documentos. Señora, el seguro de 30 millones ya fue transferido a una cuenta en el extranjero. Los bienes a nombre de ambos tienen menos de 100.000 pesos. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su cumpleaños, su aniversario, los ahorros de su hijo, todo había sido parte del engaño. Había confiado ciegamente, mientras yo me encargaba de vaciar sus cuentas. Esa noche, mientras yo llegaba a casa con mi sonrisa ensayada, ella me observaba en silencio. Cariño, dije, la contraseña de mi teléfono será tu cumpleaños. Así podrás revisar lo que quieras. Camila sonrió, pero en sus ojos había algo distinto. Sabía la verdad. Sabía que aquel hombre que decía amarla, también la estaba destruyendo. Los días pasaron, y mis mentiras se multiplicaron. Cada vez más frías, más perfectas. Pero Camila ya no era la misma. Una noche, mientras me ponía la chaqueta para otra reunión, me miró fijamente. Julián, ¿me amas de verdad? Claro que sí, eres mi todo, mentí. Pero en el fondo, sabía que ya no me creía. Poco después, Lucía empezó a desesperar. ¿Cuándo vas a divorciarte? Me gritó una tarde. Te dije que pronto, le respondí molesto. Si lo hago ahora, afectará la imagen de la empresa. Prometiste dejarla por mí. No quiero seguir siendo la otra. Pero no entendía que para mí, ninguna de las dos importaba. Solo el poder, el dinero, la apariencia. Una noche, Camila dejó una aguja sobre mi ropa mientras planchaba. Yo no lo noté. Cuando la aguja me pinchó, reaccioné furioso. ¿Cómo puedes ser tan torpe? Grité. Ella bajó la mirada.
Lo siento, amor. Prepararé tu sopa favorita para compensarte. Horas después, me llamó. Estoy abajo del edificio, te traje la sopa. No. No vengas, estoy en reunión. Demasiado tarde, dijo con voz gélida, ya estoy aquí. Fue la primera vez que sentí miedo. Desde entonces, Camila comenzó su juego silencioso de venganza. Sabía cada paso, cada mentira, cada excusa. Y estaba dispuesta a esperar el momento perfecto para destruirme. Días después, una mujer misteriosa apareció en mi vida. Se hacía llamar Sofía, y me recordaba a alguien de mi pasado. Hermosa, elegante, con una sonrisa que desarmaba. Pronto descubrí que no era una coincidencia, era una trampa cuidadosamente diseñada. Sofía había sido mi primer amor, a quien abandoné años atrás para casarme con Camila y escalar en mi carrera. Ahora había regresado, y traía consigo un veneno dulce. Julián, susurró, bienvenido a la trampa que tú mismo ayudaste a construir. La sonrisa de Sofía no era un gesto inocente, era un arma. Cada movimiento estaba calculado, cada palabra, medida para que yo cayera en su juego. Desde la primera noche, sentí como mi mundo comenzaba a desmoronarse. Mi imperio, mis secretos, mis mentiras, todo estaba en peligro. Camila, por su parte, ya no era la esposa sumisa que solía confiar en mí ciegamente. Su mirada contenía una mezcla de dolor y determinación que me helaba la sangre. Sabía que cada acción que yo tomaba, cada excusa que inventaba, ella la estaba observando, registrando, planeando mi caída. Una tarde, mientras yo revisaba informes en mi oficina, recibí un mensaje de Camila. Julián, esta noche cenaremos. No puedes negarte. No había amenazas, no había gritos. Solo un mensaje frío, preciso y cargado de advertencia. Supe que era un desafío. Esa noche, llegué a casa encontrándome con Lucía esperándome con una copa de vino en la mano. ¿Así que este es el aniversario que no celebramos? Dijo con ironía. Esto no es tu asunto, contesté, tratando de mantener la calma. Pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió y apareció Camila. Vestida de manera impecable, con los ojos fijos en mí, caminó hacia el salón sin una palabra. Lucía se tensó, y yo también. Buenas noches, Julián, dijo Camila con voz serena. Lucía, creo que ya sabes que tu tiempo aquí terminó. Lucía me miró sorprendida, luego a Camila, sin comprender del todo lo que sucedía. ¿Qué significa esto? Balbuceó. Significa que las mentiras tienen un límite, replicó Camila, acercándose con calma. Y tú, Julián, has cruzado todas las líneas posibles. Fue entonces cuando entendí que estaba atrapado. La combinación de Camila y Sofía era perfecta, una calculadora y paciente, la otra impredecible y directa. Cada una conocía mis debilidades, cada una conocía mis secretos más oscuros. Sofía se adelantó y me susurró al oído. Julián, no es tu dinero ni tu poder lo que nos interesa. Es tu caída, ver cómo todo lo que construiste se desmorona. Mi corazón se aceleró. Sabía que no había escapatoria. Esa noche, mientras cenábamos, cada gesto, cada mirada, cada palabra era una estrategia silenciosa. Camila me hablaba con calma, Sofía lo hacía con seducción calculada, y yo, solo podía sentir cómo mi mundo se deshacía lentamente. De repente, Camila se levantó, tomó mi mano y dijo con firmeza. Julián, no solo destruiré tus mentiras, recuperaré lo que es mío. Y lo haré paso a paso. Sofía sintió detrás de ella, y su mirada era como un filo afilado, lista para cortar todo lo que yo consideraba mío. En ese instante, comprendí que mi matrimonio perfecto no había sido más que un castillo de cartas. Y ahora, las dos mujeres que había subestimado se preparaban para derribarlo, para enseñarme que el poder y el dinero no pueden comprar lo que realmente importa, la lealtad, la honestidad y el respeto. Mi corazón latía con fuerza, pero el miedo era más fuerte. Cada movimiento que intentaba hacer, cada excusa que buscaba, era anticipada por Camila y Sofía. Estaba atrapado en mi propia red de mentiras, y por primera vez en mi vida, sentí lo que era ser completamente vulnerable. Julián, dijo Camila, hoy aprenderás lo que significa traicionar a quienes más te aman. Y créeme, esta es solo la primera lección. Sofía sonrió, y su mirada me taladró el alma. Prepárate para ver cómo tus errores te persiguen, y cómo el pasado que ignoraste vuelve para cobrar su precio. Mi imperio, mi vida de lujos, todo estaba a punto de desmoronarse. Y yo no podía hacer nada para detenerlo. A la mañana siguiente, Julián despertó con una sensación de inquietud que nunca antes había sentido. La mansión estaba silenciosa, pero no tranquila, había una tensión en el aire que presagiaba que nada volvería a ser igual. Cada paso que daba, cada movimiento que hacía, era observado, calculado, medido. Camila y Sofía ya habían empezado su juego. En la oficina, Julián recibió un correo inesperado, documentos financieros detallando cada gasto, cada transferencia, cada movimiento sospechoso que había hecho durante los últimos meses. La firma al final era clara, Camila. Sus ojos se abrieron con incredulidad, había subestimado por completo su astucia. Esto,
Esto no puede estar pasando, murmuró, mientras hojeaba los papeles. Nadie puede controlar mis cuentas así. Pero pronto comprendió que no solo era su dinero. Había mensajes de Sofía, con grabaciones de sus conversaciones privadas, fotos y vídeos que dejaban en evidencia sus infidelidades. Todo estaba allí, expuesto, listo para destruir su imagen, su reputación y su relación con la empresa. Más tarde esa tarde, Camila apareció en su oficina, sin previo aviso. Su presencia era imponente, calmada y aterradora al mismo tiempo. «Buenos días, Julián», dijo, con una sonrisa que no tenía ni un atisbo de calidez. «Espero que hayas dormido bien». «Camila, ¿cómo?», balbuceó él, sin palabras. «No hay secretos que duren para siempre», replicó ella. «Durante años, jugaste con nosotras, me mentiste, me subestimaste. Hoy todo eso se termina». Antes de que él pudiera reaccionar, Sofía entró detrás de ella, con la misma seguridad y una expresión que mezclaba diversión con desprecio. «Hola, Julián», dijo. «Parece que finalmente entendiste que no hay escape de las consecuencias». El pánico empezó a apoderarse de él. Cada paso que daba, cada intento de explicarse, era bloqueado por las dos mujeres que ahora dominaban la situación. Camila tomó un sobre de la mesa y lo dejó frente a él. «Dentro de este sobre encontrarás tu primer aviso», dijo. «Una copia de todos tus secretos, tu empresa, tus cuentas, todo. Y si intentas huir o engañarnos nuevamente, se hará público». Sofía se acercó y añadió con voz fría. «No es solo por ti, Julián. Es por todas las mujeres que subestimaste, por todos los corazones que rompiste. Hoy empezarás a pagar». Julián intentó levantarse, buscar alguna manera de recuperar el control, pero Camila lo miró y con un simple gesto, lo paralizó. Sabía que no había manera de escapar. Durante las semanas siguientes, Camila y Sofía comenzaron a ejecutar un plan meticuloso. Primero, limitaron sus recursos, transferencias de dinero bloqueadas, acceso restringido a la empresa, cuentas cerradas. Luego, empezaron a revelar poco a poco sus secretos más íntimos ante colegas y amigos, dejando que el mundo conociera la verdad sobre su doble vida. La caída de Julián fue implacable. Lo que antes era lujo y poder, se transformó en aislamiento y desesperación. Sus aliados desaparecieron, sus planes fueron neutralizados, y cada intento de manipulación era anticipado y contrarrestado por Camila y Sofía. Pero lo más devastador no era la pérdida de poder o dinero, era ver cómo aquellas mujeres que había despreciado durante años, ahora eran quienes tenían el control de su destino. Camila, con su inteligencia fría y estratégica, y Sofía, con su audacia y astucia, se habían convertido en la fuerza que dominaba su vida. Una noche, mientras Julián miraba la ciudad desde su oficina vacía, recibió un mensaje de Camila. «Recuerda, Julián, esto es solo el comienzo. Hoy estás pagando por tus errores. Mañana, veremos hasta dónde puede llegar tu caída». Sofía apareció en la pantalla del ordenador poco después. «Y recuerda, cada mentira que contaste, cada mujer que lastimaste, regresará multiplicada. No subestimes nunca más a quienes creíste débiles». Julián, por primera vez en su vida, sintió miedo verdadero. No era miedo por perder su dinero o su reputación, era miedo por el hecho de que finalmente había encontrado a mujeres que no solo podían enfrentarlo, sino destruirlo. Camila y Sofía eligieron el momento perfecto para el segundo golpe, una gala donde Julián debía presentarse frente a inversionistas clave. Lo planearon con frialdad matemática. Camila, a través de sus contactos legales y financieros, preparó un dossier irrefutable con las pruebas de las transferencias, las cuentas en el extranjero y los contratos falsos. Sofía, con su carisma y presencia pública, se encargó de filtrar testimonios y pequeñas pistas a periodistas selectos que sabían mover la noticia con eficacia. No fue un escándalo ruidoso e inmediato, fue una implosión silenciosa que, en cuestión de horas, dejó a Julián sin piso. Esa noche, mientras las luces del salón brillaban y los flashes iluminaban rostros sonrientes, los medios empezaron a recibir adelantos. Un columnista cercano a la familia publicó una nota sutil pero letal, inquietantes movimientos financieros en la firma del ejecutivo Julián Pérez. Las redes, hambrientas, rebotaron el rumor. Los inversores, que siempre han sido temperamentales con la reputación, comenzaron a exigir claridad. Un fondo retiró su oferta. Otra sociedad pospuso su decisión. Las preguntas se multiplicaron, y Julián, que había construido su imperio sobre apariencias y silencios, sintió como su mundo se desintegraba en directo. Intentó contraatacar con un comunicado, múltiples entrevistas, una estrategia de relaciones públicas preparada por abogados que hasta entonces le habían protegido. Pero Camila y Sofía ya habían plantado pequeñas bombas que explotaban al abrirse, facturas, mensajes, fotografías, grabaciones de voz. Cada negación de Julián encontraba otra prueba que la contradijera. Sus aliados se alejaron con rapidez, los que antes lo rodeaban por interés ahora lo miraban como un riesgo que preferían evitar. La empresa congeló cuentas por auditoría interna. La junta directiva convocó reuniones de emergencia. Y en el centro de todo, Julián se quedó solo con su ego hecho trizas. La prensa, hambrienta, dejó de medir. Titulares despiadados comenzaron a circular: el príncipe caído, el doble juego de Julián Pérez, traición a la familia y a los accionistas.
Las cámaras se agolparon en la puerta de su casa, y las preguntas se convirtieron en un coro que reclamaba respuestas que él ya no tenía cómo ofrecer honestamente. En la escuela de sus hijos, madres curiosas y susurros lo señalaban sin piedad. El rostro de Julián, acostumbrado a ser portada por éxitos, aparecía ahora en programas de escándalo. El golpe legal fue inmediato. Camila, asesorada por su equipo, pidió medidas cautelares. Solicitó la congelación de activos y protección para la familia. Presentó pruebas ante el fiscal y dejó claro que, además del daño moral, existían indicios de apropiación indebida y tráfico de fondos. El fiscal, impulsado por la presión mediática y la evidencia, abrió una investigación formal. Julián, que hasta entonces había engañado con la seguridad de un hombre protegido por su red, se encontró frente a jueces, abogados y un expediente donde constaban transferencias a nombres desconocidos, cuentas en paraísos fiscales y contratos que nunca se habían utilizado. La primera audiencia fue un espectáculo. Camila entró con los ojos secos pero firmes. Sofía la acompañó, no solo como cómplice, sino como testigo de un pacto que iba más allá del despecho, era justicia construida con paciencia. Lucía, la amante que en un principio parecía ser la víctima más directa del engaño, apareció también en la sala. Su desdén hacia Julián era evidente, pero su mirada hacia Camila denotaba respeto. Las mujeres que la había utilizado se estaban organizando, y ese ejército silencioso era mucho más peligroso que cualquier fiscalía. En público, lucían llorosas y dolidas, en privado, eran estrategas. El veredicto mediático fue inmediato, la opinión pública reclinó la balanza en contra de Julián. Aunque en la ley todo debía seguir su curso, en la práctica la reputación perdida equivalía a sentencia. Las inversiones se evaporaron, la empresa entró en crisis de liquidez. Sus socios negociaron silenciosamente cómo desligarse. Las tarjetas corporativas fueron bloqueadas. La mansión comenzó a llenarse de avisos legales, y poco a poco, el personal que antes obedecía por temor o conveniencia renunció o fue despedido. La soledad de Julián se volvió física, cenas sin compañía, llamadas sin respuesta, puertas que se cerraban. En medio del huracán, intentó aferrarse a un último recurso, chantajear a alguien, usar viejas influencias, comprar silencio. Pero cada intento fue anticipado y neutralizado. Camila, con su nueva libertad, conocía a los jugadores del tablero. Sofía, con su toque de astucia, sabía exactamente qué palancas presionar. Mientras Julián tocaba fondo, ellas consolidaban pruebas y alianzas. Era la venganza, sí, pero también una especie de reparación, recuperar lo que le habían quitado, y convertir el dolor en fuerza. La caída personal fue devastadora. En la intimidad de su despacho vacío, dejó de reconocerse. El hombre que antes dictaba órdenes ahora leía demandas. En su teléfono, mensajes de antiguos amigos se convertían en silencios. Su hijo mayor, confundido, empezó a preguntar por qué la familia ya no salía, por qué las luces se apagaban. Su hija menor, de pocos años, preguntó una noche desde su cama: «Papá, ¿por qué mamá está triste?». Esa pregunta caló en él de una forma que ningún juez ni periodista podría entender. Fue la primera grieta que lo acercó a algo que no fuera ego, la responsabilidad humana. Pero en la ruina, Julián volvió a mostrar lo que siempre había sido: resistencia. No por arrepentimiento profundo, sino por orgullo, no quería ser un trofeo de la historia que las mujeres escribían. Buscó abogados, intentó negociar, ofreció disculpas públicas escritas por relaciones públicas. Organizó ruedas de prensa donde sus palabras sonaban huecas e insistió en que había sido malinterpretado, que todo era un complot, que él también era víctima. Nadie creyó la versión de un hombre que había vivido tanto tiempo de apariencias. Sus disculpas, tardías y templadas, parecían más un intento desesperado por recobrar lo perdido que un genuino acto de contrición. Mientras tanto, Camila y Sofía no actuaban solo para destruir, tenían planes paralelos. Camila, cuyo propósito inicial era proteger a su familia, empezó a pensar en el futuro: un fondo para la educación de sus hijos, un centro de ayuda para mujeres engañadas por parejas poderosas, un blog que contara su historia con la intención de empoderar a otras. Sofía, menos formal pero igual de práctica, buscó alianzas en grupos que luchaban contra la corrupción moral en el mundo empresarial. El drama personal se transformó en semilla de un movimiento pequeño pero efectivo: visibilizar cómo el poder, cuando se usa sin ética, destruye vidas. La presión social también caló en la red de protección de Julián, inversores exigieron auditorías independientes, reguladores abrieron investigaciones administrativas, y socios clave empezaron a presentar demandas cruzadas. Todo eso hizo que su caída fuera estructural, no solo personal. Lo que había sido un castillo de naipes cayó en cascada. Y cuando llegó la notificación de embargo de bienes, Julián por primera vez entendió el peso real de la verdad: no se puede vivir eternamente bajo una máscara. Una noche, sin grandes alertas, recibió la visita de su madre. Ella, la mujer que lo había visto crecer entre promesas y ambición, ahora lo miraba con tristeza. No dijo mucho, solo lo observó. Y en esa mirada Julián sintió una condena más profunda que la de cualquier tribunal: la decepción de quien te conoce desde siempre. Fue la primera vez que el orgullo le dolió de verdad, no por perder dinero, sino por herir a quienes lo amaban. Intentó hablar, pedir perdón, justificar, pero las palabras quedaron en el aire, inútiles. Mientras la maquinaria legal seguía su curso, Julián intentó recuperar lo que le quedaba: vender activos, cerrar tratos, suplicar perdón. Pero las opciones eran pocas y la confianza, inexistente.
En la oficina, un día encontró una carta simple sobre su escritorio, era de Camila. No era una amenaza ni un lamento. Era una notificación, había tomado medidas legales para asegurar el bienestar de sus hijos y además proponía algo inesperado, un acuerdo que no buscaba humillar, sino garantizar el sustento y la seguridad de la familia. En otras palabras, una separación que priorizara la dignidad y el futuro de los niños. Julián, con el ego herido, experimentó una mezcla de alivio y rabia. No porque ella le ofreciera compasión, sino porque, aun en la ruptura, ella ponía orden donde le había sembrado caos. La vida pública de Julián se fue extinguiendo lentamente, sus apariciones eran más escasas, sus palabras cada vez menos relevantes. Los juzgados dictaban sanciones, la prensa seguía, pero el ruido empezaba a ceder ante lo esencial, la reconstrucción. Camila, por su parte, tomó decisiones firmes, vender la casa más grande, reubicar a los niños en un barrio más tranquilo, borrar del hogar los símbolos que recordaran la traición. Lo hizo con una mezcla de tristeza y liberación. Sofía, tras cumplir su rol crucial, se retiró a trabajar en proyectos propios, pero mantuvo una relación cordial con Camila, la alianza entre ellas había nacido del dolor, pero perduraba por respeto y un objetivo común, que nadie volviera a manipular a las mujeres a su antojo. En lo personal, la caída de Julián derivó en noches largas y silenciosas. Hizo terapia, no por altruismo, sino porque alguien le ofreció ayuda a cambio de cooperación en la investigación, revelar cómo había movido dinero, quién lo había ayudado. Fue una negociación triste, el hombre que pensó poder comprarlo todo ahora vendía su silencio por conveniencia. En el fondo, algo cambió, aunque pequeño, entender que sus actos tenían consecuencias humanas reales. No una epifanía heroica, sino una aceptación práctica. La historia llegó a un punto crítico cuando, durante una audiencia pública, uno de los ex socios de Julián rompió el pacto de silencio y contó cómo los beneficios fueron desviados hacia cuentas en nombre de familiares y empresas fachada. La fiscalía, con eso, consiguió ampliar las acusaciones. Julián se vio enfrentado a cargos que pudieran llevar a sanciones más duras de las esperadas. Su defensa alegó error administrativo, desconocimiento, manipulación por parte de contadores. Pero el relato público ya estaba formado, el hombre que había hecho sufrir a varias mujeres ahora enfrentaba la pregunta que él mismo les lanzó muchas veces, ¿qué precio tiene la verdad? A pesar de todo, la vida siguió. Camila reconstruyó su día a día con pasos pequeños y firmes, un trabajo que le gustaba, tiempo con sus hijos, reír en la mesa por la noche sin sentirse observada. Sofía, en su mundo de intrigas y segundas oportunidades, encontró un camino que la llenó de propósito más allá de la venganza. Lucía, por su parte, desapareció de la vida pública, eligió recuperar su dignidad reinventándose en un negocio propio que, irónicamente, prosperó sin necesidad de esconderse. Las heridas cicatrizaron de distintas maneras, y cada una de ellas sacó lecciones que no se traducían en venganza, sino en poder reconstruido. Julián, en cambio, transitó un camino solitario y áspero. Perdió la empresa, tuvo que vender propiedades para responder a deudas, enfrentó causas civiles y administrativas. Pero en medio del caos, hubo algo que le fue esquivo por completo, el perdón fácil. Intentó pedirlo en columnas y entrevistas, pero encontró que, para sanar, se necesita algo más que palabras. Y mientras tanto, la ciudad seguía avanzando, indiferente a su caída, nuevas historias capturaban la atención de la prensa, nuevos poderosos ocupaban su lugar. Él, reducido a un hombre más en la estadística de caídas públicas, tuvo que convivir con la memoria de sus actos. Sin embargo, la trama no terminaba ahí. Entre las sombras de este colapso, surgió un detalle que nadie esperaba, un correo anónimo llegó a la fiscalía con pruebas que implicaban a alguien más, una figura en las finanzas que había facilitado las transferencias y que tenía ambiciones propias. Ese hallazgo abrió una nueva arista en el caso, la red era más extensa de lo que parecía. Y así, lo que comenzó como una historia de infidelidad y venganza personal se convirtió en un escándalo mayor, con actores que pensaban que podían manipular leyes y corazones sin consecuencias. Camila, al ver que la trama alcanzaba a más gente, tomó una decisión madura, colaborar con la justicia hasta donde fuera necesario, no por sed de destrucción, sino por responsabilidad. Se convirtió en testigo clave contra una red que había permitido su caída financiera. Sofía, con su audacia, sostuvo su testimonio y aportó pruebas que ella misma había recopilado durante la investigación silenciosa. Juntas no solo buscaban la ruina de Julián, buscaban que el sistema mostrara que nadie está por encima de la ley, y que el dolor que él causó no fuera en vano. Las semanas siguientes fueron de procedimientos, testimonios y tensiones. Julián vio cómo su mundo legal se ampliaba, ya no era solo su culpa ante su familia, sino su rendición ante estructuras que usaron su nombre para lucrarse. En una audiencia, mirando a la sala llena de cámaras y rostros expectantes, comprendió que su historia sería ejemplar, una lección sobre la arrogancia y la fragilidad humana. Y mientras el proceso avanzaba, la vida siguió enseñando lecciones imprevistas. Camila encontró en su independencia una fortaleza que jamás hubiera imaginado, empezó a dar charlas a mujeres sobre autonomía financiera, abrió un pequeño espacio de apoyo para madres solteras, su voz se volvió respetada. Sofía, que al principio parecía un catalizador de caos, se transformó en mentora de jóvenes que querían aprender a usar su ingenio para construir negocios legítimos. Lucía, desde su emprendimiento, empleó a otras mujeres que habían quedado sin opciones. El dolor se convirtió en acción. Julián, por su parte,
tuvo que enfrentar lo inevitable, no solo sanciones, sino la tarea más difícil para un hombre como él, reconstruirse sin renacer del dinero ni del poder prestado. Intentó pequeños pasos, pedir perdón en privado, reparar lo que se pudiera, aceptar su parte de la verdad. Algunas puertas se cerraron para siempre, otras, con el tiempo, se abrieron mínimamente. No hubo redención instantánea ni milagros dramáticos. Solo un proceso lento, con días buenos y otros infames. La historia, sin embargo, aún no había terminado. En la última audiencia antes de un fallo clave, apareció una figura inesperada, la madre de Sofía, una mujer humilde que subió al estrado y, con voz temblorosa, habló no solo de la traición de Julián, sino también de cómo el sistema había favorecido a poderosos que usaban a otros para sus fines. Su testimonio emocionó a la sala, sorprendentemente, humanizó aún más el relato. No se trataba solo de escándalo, era la crónica de vidas que se cruzaron y se rompieron por la ambición de uno. El veredicto final llegó con matices, sanciones económicas, medidas administrativas y la obligación de reparación hacia las víctimas. Para Julián, significó perder casi todo lo que le quedaba. Pero también lo obligó a replantearse su vida. Camila, por su parte, salió fortalecida y con un propósito claro. Sofía, satisfecha por la justicia, decidió marcharse a otro país por un tiempo, buscando paz lejos del ruido mediático. Lucía prosperó en su negocio, demostrando que la dignidad puede volver a ser rentable. La última escena que se recuerda en aquel tiempo, Julián caminando solo por una calle de la ciudad al amanecer, con la ropa aún oliente a juicio y el rostro marcado por noches sin dormir. No iba al club, ni a la oficina, ni a las fiestas que antes le definían. Iba a una pequeña cafetería, tomó un café negro y observó a personas que vivían sin la necesidad de aparentar. Fue la primera vez en años que miró sin calcular. Tal vez no había salvación emocional para todo lo que había causado, pero sí había un nuevo comienzo inevitable, la vida lejos del brillo que lo había consumido. Con el tiempo, la vida de todos siguió su curso, aunque marcada por lo vivido. Camila se convirtió en un referente de resiliencia, lideraba un pequeño proyecto para apoyar a mujeres y familias afectadas por fraudes y engaños, enseñando que la fuerza no siempre viene del dinero, sino de la determinación y la claridad moral. Sofía, siempre audaz, viajó a otros países y creó una red de emprendedoras que aprendían a usar la inteligencia y la estrategia para construir negocios legítimos y exitosos. Lucía, con su negocio floreciente, se convirtió en ejemplo de cómo transformar el dolor en oportunidad, demostrando que la dignidad es una inversión que siempre rinde frutos. Julián, por su parte, enfrentó el resultado de sus acciones. Perdió gran parte de sus bienes y tuvo que reconstruir su vida desde cero. La soledad y la reflexión se convirtieron en sus nuevas compañeras, entendió que no todo en la vida se compra y que la verdad y la ética son más poderosas que el poder y el dinero. Cada vez que veía a Camila o recordaba los momentos que destruyó con su ego, sentía un aprendizaje profundo, no se puede manipular la vida de otros sin pagar un precio, y la venganza puede ser dulce, pero la justicia verdadera es transformadora. Al final, la historia no solo fue sobre traición y caída, sino sobre el poder de las mujeres que se unieron para proteger lo que realmente importaba, la familia, la dignidad y la verdad. Cada uno siguió su camino con cicatrices, pero también con lecciones que los hicieron más fuertes y conscientes. La justicia se había cumplido, y la vida, en su implacable curso, continuaba para todos, dejando claro que los actos tienen consecuencias y que la valentía y la integridad siempre encuentran su recompensa. Destellos si quieres seguir disfrutando de historias impactantes como esta, descubrir secretos de la vida real y ver cómo la justicia y la estrategia se cruzan en cada relato. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni un solo capítulo. Cada historia tiene un aprendizaje que podría cambiar tu forma de ver el mundo.